La salud mental y el crecimiento espiritual están conectados y son claves para tu bienestar. Y con salud mental me refiero no solamente a tu mente, sino que a tu mente y tus emociones. Recuerda, uno de los planos de existencia es el plano emocional mental y es el mismo plano donde mente y emociones habitan, y por lo tanto cuando estamos conectados y muy saturados en ese plano, muchas veces dejamos de ver el camino espiritual y nos quedamos pegados en los cuentos que nos contamos. Vamos a hablar de todo eso el día de hoy porque es importante conectar con todo lo que eso implica. Estamos en un tiempo donde la conexión con tu crecimiento espiritual es clave, y el crecimiento espiritual solo tú lo puedes accionar. Nadie puede accionar tu crecimiento espiritual. Es una decisión personal, única, mente tuya e intransferible. Por lo tanto, vamos a darle espacio a esto para comprender mucho mejor cómo la salud mental está conectada al crecimiento espiritual y cómo es que no es una condición estar saludable mentalmente para entrar en el crecimiento espiritual. De hecho, muchas veces se da al contrario. Antes de continuar con el video, te invito a que comentes. Me abro a recibir todo lo que este video tiene para mí, para que tu corazón se abra y reciba lo que necesita. Recuerda, aquí en Caminar en Conciencia siempre vamos a estar conectando con pequeñas acciones que nos ayuden a nuestro crecimiento personal y espiritual. Y esta es una acción que te invito a que la tengas con todo. Este video en particular, cada vez que veas mis videos, comenta, me abro a recibir todo lo que este video tiene para mí. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, que veas los videos hasta el final, que compartas, que des like y hagas todas esas acciones de interacción con mi canal, especialmente ya que estás aquí, porque si estás aquí es porque me vibraste y estás en una especial atención a tu crecimiento personal y espiritual, y por lo tanto puedes ser un corazón consciente declarado al suscribirte. Suscríbete, pincha la campanita, así no te pierdes ninguno de los videos que estoy publicando. Te invito a que te quedes hasta el final de este video. Cada video mío es un video en donde estamos conversando. No tengo guión para hacer el video. Muchos me critican que me voy por las ramas y que digo cosas, que las repito. Estoy en una conversación, estoy en un sin guión. Es parte de lo que me identifica. Tengo aquí mis apuntes cuando hay cosas que necesito recordar, decirte como parte de una estructura básica. Sin embargo, son la mayoría muy espontáneos. Ni siquiera miro mis apuntes porque quiero contarte algo y quiero contártelo desde el corazón, como a mí me sale en cada una de las temáticas que te planteo. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final y bueno, te invito a que sigas aquí en mi canal y veas todo el contenido que te pueda servir. Vamos por este video, quédate hasta el final. Bienvenidos, corazones conscientes, ¿cómo están? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Claudia Orellana Monsalve, creadora y fundadora de la Escuela de Sabiduría Caminar en Conciencia. En Caminar en Conciencia estamos dedicados al crecimiento personal y espiritual, especialmente a través de la evolución de tu conciencia desde el corazón. Aquí en YouTube te vas a encontrar con muchísimo contenido, más de 2000 videos que ya he grabado desde el 2016 en adelante para acompañar el proceso de todos aquellos que están en primera instancia en mis sesiones privadas, y luego esto se expandió y asumí el propósito de acompañar a todos aquellos que quieran entrar en esta configuración de ser un corazón consciente que camina la vida desde una perspectiva más amplia, elevando la vibración y comprendiendo todo lo que estamos transitando aquí en este plano terrenal, con la certeza de que somos energía, de que somos luz, de que somos seres divinos y cósmicos, que estamos en un momento de transformación planetaria muy importante hacia la nueva humanidad. Te vas a encontrar muchísimo contenido diverso en diferentes niveles de comprensión, pues lo que nos interesa es acompañarte, no importa en qué momento estás de tu despertar espiritual. Quizás incluso estás recién comprendiendo el despertar espiritual. Te vas a encontrar videos que van a ser
muy, muy beneficiosos para ti, para comprender el porqué y para qué de los síntomas en tu cuerpo, el porqué y para qué de todos los procesos que vivimos en el plano emocional mental, el para qué de todo lo que implica nuestros propósitos aquí en la vida, en la tierra, y cómo conectarnos con todos estos significados, porque todo tiene un significado. Las plantas tienen una energía maravillosa que nos acompañan, todos los espacios de tu casa también tienen vida. En Caminar en Conciencia sabemos que todo está vivo, nos comunicamos con todo, todo tiene una historia, todo tiene un tránsito en conciencia y que nos aporta información para el proceso que estamos viviendo. Es parte del camino espiritual, es parte de este despertar espiritual para avanzar hacia la nueva humanidad. En mi caso personal, estoy aquí por un compromiso que tengo grabado en el corazón para acompañarte en todo lo que implica el nutrir tu camino espiritual, independientemente del tránsito o de la porción de camino que llevas. Vas a encontrarte con contenido maravilloso. Si estás recién partiendo, si estás en la mitad del camino, si estás en contenido que es bastante más avanzado y estás ya en esa intención de nutrir todo lo que implica el cambio planetario que estamos viviendo a través del corazón crístico, a través del nutrir el planeta y toda la red crística que nos acompaña con la asistencia de dimensiones superiores, te vas a encontrar con muchísimo contenido acá también. Mi gran propósito es un movimiento que impulsa la nueva humanidad hacia Amaris, hacia esta configuración de una nueva civilización con personas en conciencia, con personas que están con el corazón despierto para avanzar hacia la nueva humanidad. Hay mucha transformación que estamos viviendo y hay algunas personas que ya están impulsando, entrando en esa puerta del crecimiento espiritual, y ahí es donde pueden encontrarnos y pueden ser parte de esta gran comunidad. Hoy, como te anunciaba en el título, te hablo precisamente de esto. ¿Qué pasa con tu salud mental? ¿Qué pasa con toda esa saturación que por ahí vivimos y que es parte de esa necesaria crisis que todos necesitamos vivir porque somos seres humanos para poder mirar definitivamente y se salga la niebla que hay entre medio de toda esa posibilidad de ver la puerta hacia el camino espiritual? El camino espiritual todos lo tenemos, todos tenemos un camino espiritual, todos sin excepción caminamos un camino espiritual, aunque no lo sepamos, aunque no lo intencionemos, aunque no sea de nuestra preocupación. Igualmente estás caminando hacia un proceso de evolución de conciencia, hacia comprender un poquito más de la vida. Sin embargo, hay algunas trabas que sí son poderosas a la hora de si es momento de entrar en el camino espiritual o no. Y esas trabas tienen que ver principalmente con la mente. La mente es la que nos genera jugadas ahí que nos hacen desviarnos de un proceso de comprensión genuina o nos hace quedarnos en estructuras antiguas y viejas que nos hacen pensar que el camino espiritual no existe para nosotros, no es algo que para mí sea posible. Me pasó en una oportunidad hace unos pocos años atrás con una activación que realizamos con una muy querida amiga de Argentina. Hicimos una activación durante la pandemia que se llamaba el ADN arcoírico. Y en esa oportunidad me tocó canalizar todo lo que implicaba las frecuencias arcoíricas en el ADN. Y cuando me comuniqué con un amigo que quería ser parte de esto, me dice: es que esto es mucho para mí, esto de verdad yo no puedo con esto ya está demasiados pasos adelante de mí. Y para mí fue bien curioso que me dijeran eso, pues eso es una decisión que tu mente te está dando. Tu mente te dice hasta dónde puedes llegar. Tu mente te dice esto es para ti o esto no es para ti. Esto te saca de tu zona de confort, esto no te saca de tu zona de confort. Ahí hay algo que es tremendamente poderoso. Y no es la primera vez que yo me encuentro con esos dichos. Una muy buena amiga del colegio de los niños en algún minuto me dice: es que tú hablas de cosas muy elevadas, tú no te puedes juntar conmigo, me dice, porque estoy demasiado atrás de ti y entonces yo voy a retrasar tu proceso. Y para mí fue un momento en que yo dije: wow, qué loco cómo la mente te hace poner creencias que están ahí limitando tu proceso. ¿Por qué?
Porque yo les diría, y la respuesta se las doy, y si es lo que les digo en ese minuto, y se las vuelvo a decir ahora a través de este video, es, si tú me vibraste, es porque ya te correspondo. Si tú estás viendo este video, es porque ya te correspondo. Y puede ser que te parezca que estoy hablando cosas demasiado locas, demasiado esotéricas para algunos, demasiado místicas según el lenguaje que tú quieras usar, o demasiado elevadas, como me dicen muchos. Si ya estás aquí, si ya estás en contacto conmigo, es porque ya me estás vibrando. Y si me estás vibrando toda la información, los videos que te estoy planteando, estás vibrándolo. ¿Cómo negar lo que tú ya estás vibrando? Puede ser que tu mente te diga, no, esto es una volada demasiado grande. Puede ser que tu mente te diga, esto está de verdad, como decimos aquí en Chile, tirado de las mechas. Puede ser que tu mente te ponga un montón de frases, dichos, parábolas, historias y cuentos para detenerte y no salir de tu zona de confort. Sin embargo, la gran noticia es que si estás aquí viéndome, es porque ya me vibraste. Hay algo en tu interior que me vibró. Hay algo en tu interior que probablemente estuvo en esa búsqueda y encontró encontró este video en primera instancia, o me encontró a mí a través de algún otro video o de alguna instancia en la que hemos hecho cosas juntos. Si ya estoy aquí en tu hogar gracias a este video, contigo gracias a este video, es porque ya me vibraste. Y la ley de vibración es algo muy, muy poderoso e indiscutible. Todo lo que está llegando a tu vida es porque lo estás vibrando. Y si tú ya entraste en esta configuración de vibrar este tipo de información, y en especial este video, es porque lo estás vibrando. ¿Y qué implica eso? ¿Y cómo se conecta con esta salud mental y con las creencias que están ahí? La salud mental, y mira y escucha muy bien esto, salud mental implica que tú estás en claridad de lo que son todos tus procesos mentales, de lo que son todas tus historias mentales, y has ido transitando y recorriendo el clarificar y comprender el por qué y el para qué principalmente has vivido lo que has vivido. Has entrado en una configuración de comprensión de tu espacio emocional mental. Toda la experiencia de tu vida tiene un sentido, tiene una razón de ser y tiene un propósito de aprendizaje. Y si tú te quedas pegado, pegada en la idea de que te hicieron daño, en que tu madre no fue lo suficientemente cariñosa, en que tu padre en realidad no te dio lo que tú necesitabas, en el sistema, el gobierno, si tú te quedas pegado, pegada en no querer entrar en la real comprensión del aprendizaje y el talento que trae en tu vida, el tener la experiencia exacta como la tuviste, entonces todavía estás pegado en el pantano de lo emocional y mental. Y ahí es donde la salud mental juega un rol poderosísimo, porque probablemente vas a estar con muchos dimes y diretes, con mucho rencor, con mucha rabia, con mucha pena, con muchas envidias, dolores, etcétera, que van a atentar contra tu salud mental, y por lo tanto va a ser muy necesario que tú satures esa experiencia. Cuando saturas esa experiencia es cuando las nieblas que te impiden mirar el camino de comprensión hacia lo espiritual se disipan, y ahí realmente puedes empezar a comprender. ¿Por qué? Porque cuando uno necesita realmente y genuinamente salir de ese espacio, cuando te das cuenta que solamente te estás haciendo daño a ti con esa rabia, con esa tristeza, con ese dolor, con esa envidia, con esos sentimientos, con esas emociones negativas que lo único que hacen es potenciar el cuento que te estás contando en tu mente, cuando te das cuenta que eso eres tú, cuando te das cuenta que tú lo estás creando y que tú tienes el poder de cambiarlo, entonces empieza a disiparse esa niebla y empieza a aparecer la posibilidad de una puerta o un gran portal hacia tu propio camino espiritual, que es precisamente el comprender todo eso que estás viviendo, el comprenderlo desde otro lugar que no tiene que ver con que tu madre tiene que cambiar, con que tu padre tiene que cambiar, con que la situación económica del país tiene que cambiar, sino que tiene que ver con lo que tú puedes hacer por cambiar tu propia vida y avanzar
desde un lugar de responsabilidad y compromiso. Cuando estamos en ese espacio, eso es clave en la salud mental. Cuando tú te haces cargo de ti mismo, eres responsable de tus actos, te das cuenta que tú estás creando la vida que estás teniendo, entonces das un paso gigante hacia la resolución de lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque eso es el gran aprendizaje. Ahí está el gran aprendizaje. Soy yo, Señor, el que está creando mi realidad. Soy yo el que no está teniendo la perspectiva correcta para soltar el cuento que me estoy contando y comprender realmente cómo es la vida. ¿Cuántas veces le ha pasado, o quizás a ti también, te ha pasado que te das cuenta que entendiste todo mal, que no sabías gran parte de la historia y te inventaste una que era la que más te acomodaba en ese minuto, y gracias a esa historia que te contaste, viviste muchos años enojada, triste, pensándote abandonada y etcétera? Muchas de las experiencias que estamos viviendo, muchas de las experiencias que estamos transitando de nuestra historia y que todavía no resolvemos, es porque todavía no la hemos comprendido. Y porque no la hemos comprendido es porque no nos hemos cambiado de perspectiva. Y el primer cambio de perspectiva fundamental es: soy yo, Señor. Tú eres el responsable de mirar la perspectiva correcta y mirar todas las perspectivas correctas para generar en tu experiencia mental y emocional una experiencia que sea saludable y de bienestar. Y eso no significa meter debajo de la alfombra lo que no estoy comprendiendo y lo que no me gusta. Significa que miro de frente aquello que no me está gustando, aquello que me tiene enojada hace mucho rato en la vida y no lo estoy realmente resolviendo. Si no lo estás resolviendo, entonces no vas a tener la posibilidad de realmente una resolución y vas a tener mucha niebla en la cabeza que no va a permitirte bajar todo eso a tu corazón. Tu corazón necesita toda esa información y la tiene. Sin embargo, es tu libre albedrío el que manda. Y si tu libre albedrío dice: quiero quedarme pegada en el enojo con mi madre, quiero quedarme pegada en el enojo con mi abuela, con mi padre, etc., lo que te estás diciendo es que amas más al enojo que a la misma persona. Por lo tanto, si tú amas más al enojo, si tú amas más la tristeza, si tú amas más la envidia, te vas a quedar pegado ahí. Porque uno se queda pegado en lo que ama, uno se queda pegado en lo que le tiene más cariño. Y tú podrás decir: Claudia, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo puedes decir algo así? Te estoy diciendo la realidad. Te estoy diciendo que si amas quejarte, te vas a quedar pegada en la queja. Y eso es parte de tu plano emocional mental. Por lo tanto, cuando hablamos de salud mental, no te hablo acerca de diagnósticos del DSM-5 o de todo lo que implica la psicología tradicional, si estás en depresión o si estás bipolar o si estás con una crisis de angustia o un trastorno de adaptación, con los ánimos que tengas. No te hablo del diagnóstico, te hablo de la mismísima experiencia. Si tú estás quedándote pegada en historias, en cuentos que te has contado, porque quieres quedarte pegada, porque no logras salir de ahí, entonces eso va a nublar las posibilidades de que tú avances para reconocer el para qué estás viviendo eso. Y muy probablemente estás pegado, porque estás culpando afuera de ti. Estás buscando responsables fuera de ti. Es culpa de mi mamá que me abandonó, es culpa de mi papá que fue autoritario, es culpa de mi abuelo que no nos dejó X o Z. Si estás culpando afuera, tienes muy pocas posibilidades de realmente resolver comprensivamente lo que esto significa. ¿Por qué? Porque la experiencia es para que tú te desafíes a desarrollar un talento que probablemente sí has desarrollado, que probablemente sí has sido parte de, pero sigues sosteniendo el enojo, sigues sosteniendo la tristeza, sigues sosteniendo este cuento que te has contado y sigues sosteniendo el que todo lo que has hecho ha sido porque tú solo lo has realizado. Y déjame decirte que lo has hecho gracias a que has tenido toda esta experiencia también. Por lo tanto, aquí hay un reconocimiento. Tu salud mental sí es clave para el crecimiento espiritual. De hecho,
es lo que nutre tu crecimiento espiritual si tú le das la oportunidad de despejar la niebla que eso trae y puedas ver la puerta del crecimiento espiritual que se te está mostrando. El crecimiento espiritual es una decisión y es una decisión que llega a aquellos que ya se dan cuenta que necesitan comprender el para qué de lo que están viviendo y el sentido más profundo de la experiencia. Se van más allá de la chimuchina y el dolor del cuento que me conté, del cómo me sentí porque me hicieron, me dijeron, etcétera, sino que entran en lo personal y empiezan a mirar el cómo están creando la realidad que están creando. La salud mental está directamente ligada al crecimiento espiritual y no porque el crecimiento espiritual es para exclusivamente personas saludables en lo mental. No, señor. Muchas veces las personas entran en el crecimiento espiritual porque están saturados de toda esa confusión, dimes y diretes precisamente del plano emocional mental. Y la salud mental es parte del camino y del propósito en cuanto al crecimiento espiritual. Muchos ingresan al crecimiento espiritual como una necesidad de salir de un estado mental confuso, angustioso, ansioso, ya saturado. Muchos ingresan al camino espiritual porque se enfermaron, porque tienen diagnósticos súper gruesos y crónicos de cosas que son muy potentes. Entonces encuentran esa puerta por fin hacia el camino espiritual gracias a ese proceso que vivieron o están viviendo. Entonces aquí hay algo que es tan poderoso. Puedes elegir entrar al camino espiritual sin todavía vivir nada tan terrible, sin todavía saturarte en lo mental, saturarte en lo emocional o generar un síntoma de enfermedad que te lleva a ese espacio espiritual. La puerta del camino espiritual está siempre ahí, siempre, siempre, siempre. Si no la estás viendo es porque está con mucha niebla, muy nublado, y tu mente que te quiere sostener en el estado de confort, que es el enojo, el dolor, la tristeza, etcétera, porque sí es un estado de confort para muchos, vas a quedarte pegado ahí sin poder mirar realmente la puerta hacia el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es clave para que tú puedas comprender el para qué estás viviendo lo que estás viviendo. Si ya estás en esa pregunta, entonces estás en el portal, casi dando un paso hacia adentro del crecimiento espiritual. Cuando empiezas a conectar con y comprender todo lo que estás viviendo, entonces realmente estás empezando con el pie correcto hacia dar pasos, hacia tu propio camino espiritual. Recuerda, nadie puede caminar por ti ese camino. Nadie puede resolverte la vida, solo tú puedes hacerlo. Nadie puede decirte por qué es que tuviste la madre que tuviste, eso lo tienes que descubrir por ti mismo. Si estás en ese proceso y necesitas realmente avanzar en ello, busca asistencia. Ve a un terapeuta, busca un mentor espiritual que te ayude a conectar con ello. Un terapeuta, un psicólogo, la configuración que tú quieras y necesites te va a ayudar. El tener mentores, el tener terapeutas que te ayuden a resolver todo el proceso emocional mental que no está resuelto en tu vida, te va a ayudar muchísimo para poder despejar esa niebla y mirar realmente las puertas de salida que tienes. Y el camino espiritual es una muy, muy presente siempre. Y en este tiempo está cada vez más presente. Por lo tanto, ahí tienes una súper posibilidad. La salud mental sí está ligada al crecimiento espiritual y está ligada muchas veces porque cuando saturamos, cuando ya de verdad no damos más, cuando ya de verdad el tema está color de hormigas, se disipa por necesidad toda esa niebla y necesitamos mirar esa luz que nos muestra la puerta del camino espiritual. Te invito a que esa puerta la observes y la tomes por compromiso, sin necesidad de saturarte, sin necesidad de llegar a diagnósticos graves. La salud mental está conectada al crecimiento espiritual porque empiezas a caminar el camino espiritual y te das cuenta que tienes mucho mejor salud mental para caminar la vida. Por lo tanto, sí están directamente conectados. Mientras más camino espiritual tienes, los desafíos de la vida se viven con mucho más entereza. No te digo que el camino espiritual te va a salvar de todos los procesos que tienes en la vida. Los vas a seguir viviendo porque esa es la vida. Sin embargo, vas a tener más herramientas para sostenerte, más herramientas para caminarlos fortalecido
más herramientas para comprender por qué lo estás viviendo, para qué lo estás viviendo y por lo tanto más herramientas para que eso lo transites en el tiempo justo y no lo perpetúes, como se diga, en el tiempo, en la vida y lleves años y años y años caminando y transitando un dolor sin realmente salir de ahí. Por lo tanto, el proceso del camino espiritual está directamente relacionado con la salud mental. Te va a traer mucho más fortaleza mental, espiritual y física. Así que espero te haya gustado todo este video. Si fue así, dale like, comenta, comparte. Recuerda, estamos en un gran proceso de transformación y cambio y la puerta del camino espiritual siempre está ahí para todos. El camino espiritual es único, es intransferible, solo tú lo caminas por ti, nadie más lo hace. Por lo tanto, necesitas empezar a conectar con lo que necesitas comprender en tu vida. Te invito a que te quedes viendo alguno de los otros videos en mi canal, que te suscribas si aún no te suscribes y seas un corazón consciente que nos invita a conectar con mucho más. Te dejo un gran abrazo y gracias por llegar hasta el final.